usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a su programa Claves, que va a dar elementos de análisis. Hoy hablaremos en el primer bloque sobre el petróleo y están con nosotros ni más ni menos que Ariel Rodríguez Curi, Diana Fuentes, Felipe Ávila y un servidor, Rafael Barajas, el Fisgón. Vamos ahorita a una cápsula que preparamos sobre el petróleo. En el marco del 88 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el expresidente Lázaro Cárdenas, México enfrenta un escenario complejo en el mercado energético global, derivado del conflicto bélico entre Irán e Israel con la participación de Estados Unidos. La Agencia Internacional de Energía califica esta coyuntura como la interrupción de suministro más grande de la historia. El factor determinante de esta crisis es el cierre del Estrecho de Hormuz, cuyo flujo de crudo y refinados ha caído un 90% respecto al promedio de inicios de año. Esta parálisis ha forzado recortes en la producción, dado que los centros de almacenamiento en el Golfo Pérsico han alcanzado su capacidad máxima ante la ausencia de rutas de salida seguras. Esta inestabilidad se refleja en la alta volatilidad de los precios, los cuales fluctúan según el tono de las declaraciones políticas y los incidentes contra buques cisterna. Actualmente el barril de referencia oscila entre los 95.8 y 96.60 dólares, mientras que la mezcla mexicana de exportación se sitúa en los 90.13 dólares. Ante este panorama, los países integrantes de la Asociación Internacional de Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para contener la inflación global. Paralelamente, miembros de la OPEP, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, proyectan un incremento marginal en la producción para el mes de abril. En el ámbito local, el gobierno de México ha implementado medidas paliativas. Destaca el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para fijar un tope de 24 pesos por litro en la gasolina regular, donde los distribuidores absorberán parte de la presión inflacionaria mediante el control de sus márgenes de ganancia. Asimismo, la Secretaría de Hacienda reactivó el subsidio al IEPS para el diésel, permitiendo un ahorro de 2.59 pesos por litro en el transporte de carga, con el fin de evitar una alza desmedida en el costo de los alimentos. Finalmente, ante las fluctuaciones del mercado internacional, México reafirma su política de soberanía energética como mecanismo de defensa. El éxito de esta estrategia dependerá de su capacidad para resistir las ambivalencias de un mercado globalizado y profundamente volátil. En ese poema maravilloso que se llama La suave patria, Ramón López Velarde dijo que a México el niño Dios le había escriturado un establo y los veneros del petróleo el diablo. Felipe, ¿qué tan cierto es que el petróleo fue un factor de desestabilización importante en el México de la Revolución y de la posrevolución? Bueno, sin duda, Rafa, el petróleo ha sido en nuestra historia, desde que se convirtió a finales del 19 y a principios del 20 en el principal combustible industrial, ha sido de enormes beneficios para México, pero también ha significado enormes riesgos y costos. México se convirtió en uno de los principales países productores y exportadores de petróleo.
el petróleo mexicano fue fundamental en la Primera Guerra Mundial. El control por parte de los aliados permitió que vencieran a Alemania y a sus aliados. Y en la Revolución Mexicana el petróleo fue central porque el régimen de Porfirio Díaz había establecido concesiones a perpetuidad a las empresas petroleras que eran extranjeras, sobre todo estadounidenses, británicas y holandesas. Y la Revolución Mexicana trató de que se recuperara para la nación la soberanía de este recurso fundamental. Madero quiso imponer un pequeño impuesto a las petroleras que se negaron a pagarlo. Las empresas petroleras participaron de alguna manera en el complot que terminó con el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Después otro presidente también profundamente nacionalista como Venustiano Carranza trató de que las empresas petroleras pagaran impuestos y que estuvieran reguladas por el gobierno. Se negaron, recurrieron a los tribunales. Finalmente, el artículo 27 que se aprueba en la Constitución de 1917 tiene un profundo contenido nacionalista porque recupera para la nación la soberanía sobre sus recursos naturales, incluidos los del subsuelo, petróleo, minería y gas natural. Y sin embargo, las empresas petroleras se amparan y durante 20 años impiden que se aplique el artículo 27 en materia de petróleo. Y es hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando esto finalmente se revierte, cuando se organiza un sindicato petrolero nacional que formula un contrato colectivo y emplaza a huelga a las empresas. Las empresas se niegan a aceptar el pliego petitorio, el contrato colectivo, se da un conflicto, el sindicato estalla la huelga, el presidente Cárdenas interviene, nombra una comisión de expertos que analice la viabilidad económica de las demandas sindicales. Esta comisión emite un fallo en donde dice que las empresas están en posibilidad de cumplir con las demandas de los trabajadores y nuevamente las empresas se amparan. Interviene la Suprema Corte, emite un laudo, las empresas desconocen el laudo y es hasta entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas toma la histórica decisión de expropiar el petróleo, una de las decisiones más importantes en la historia de nuestro país en el siglo XX, y a partir de entonces comienza una nueva época porque Pemex, la empresa que se constituye pocos meses después, empresa estatal, se convierte en el motor del desarrollo económico de México durante las siguientes décadas. El 18 de marzo de 1938, Cárdenas expropia el petróleo. Y esto generó un respaldo popular impresionante. Diana, ¿qué nos dices al respecto? Así es, eso yo creo que es una muestra, una manifestación en nuestra historia nacional en un momento tan importante y determinante sobre cómo las decisiones de este tipo van acompañadas normalmente de una sociedad movilizada, de una sociedad que toman también en sus manos los procesos económico-políticos. Y me interesa porque un poco lo que nos describía ahora sobre la historia o cómo se pensaba el antecedente de la movilización del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y cómo en realidad las empresas trataron de resistir a toda costa la posibilidad de que se mejoraran sus condiciones salariales. Una vez que finalmente se emite la expropiación, lo interesante es cómo de todas maneras estas empresas empiezan a boicotear, intentan de todas maneras frenar el proceso, pero es la sociedad mexicana la que sale, ¿no? En ese histórico llamado también de finales de marzo del 38, y que incluso hay escenas cinematográficas muy célebres, ¿no? De ese momento en el que la gente hacía esas enormes filas cuando Cárdenas les convoca, ¿no? A llevar todo lo que pudieran aportar, y esas imágenes de la gente llevando guajolotes, gallinas, ¿no? Guacales, las joyas que habían guardado, y todo eso que en términos también de la construcción del orden político nacional y de la identidad que se requería para consolidar la soberanía, es fundamental. Es decir, que el proceso no era el proceso de un gobierno que tomaba una decisión frente, en este caso, a los intereses del capital extranjero, sino también una sociedad que estaba acompañando lo que habría de configurar finalmente el nacionalismo posrevolucionario, ¿no? Pero además otra cosa que me parece muy importante es los recursos que después esto permitió, todos los recursos que finalmente se generaron
generaron a partir de la explotación propia o nacional de los recursos petroleros y después sus posibilidades de venta para derivados, permitió también subsidiar un montón de los otros espacios, digamos, de la educación pública, de los grandes proyectos de Cárdenas, ¿no? El Instituto Nacional del Petróleo, por ejemplo. Es decir, ahora necesitamos a los técnicos de la patria que además sean capaces de conducir nuestro desarrollo técnico-científico en función de nuestros recursos naturales. Entonces, creo que es fundamental que cuando pensamos en eso y pensamos hoy en soberanía energética, también observemos el hecho de que es necesario que la sociedad acompañe los procesos que son toma de decisiones estratégicas, en este caso en el gobierno, y que estructuraron el Estado mexicano, ¿no? En aquel momento y ahora, por supuesto. Bueno, el petróleo no es nada más un negocio, fue el pilar de la construcción de la economía mexicana durante décadas. Ariel, ¿qué nos dices al respecto? Sí, yo creo que hay una tendencia muy fuerte en la sociedad mexicana a simplificar todo lo que tiene que ver con el petróleo y con sus consecuencias para el país, para el desarrollo, para la economía. Y esto me parece clave porque el petróleo fue el insumo principal de la industrialización mexicana durante buena parte del desarrollo estabilizador y lo que siguió, ¿no? Entonces no podemos negar que el petróleo en México no puede estar sujeto a una lógica extractivista, sino que es un insumo del desarrollo en el sentido más amplio del término. Y esto es fundamental porque solemos pensar que México, porque tiene petróleo, está inserto de cierta manera en los mercados internacionales de energía, por ejemplo. Y en realidad, si lo vemos desde la expropiación petrolera hasta el presente, nuestra participación como un actor fundamental en el mercado petrolero internacional en realidad se reduce a la segunda mitad de la década de los 70, donde efectivamente teníamos algo que decir en términos del precio internacional del petróleo, etcétera, etcétera. El resto del periodo, ya muy extenso, tenemos que considerar al petróleo como un factor interno para el desarrollo mexicano. Y yo creo que una parte de las reformas que se han emprendido recientemente sobre Pemex tiene que ver con recuperar justamente ese papel como motor del desarrollo. Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, digamos, es que se puede planear el desarrollo a partir del papel que va a cumplir el petróleo porque son variables más controlables. Como sabemos, en estos momentos, en virtud del conflicto iraní, por ejemplo, el mercado internacional de petróleo está fuera de control, ¿no? Y alguna defensa tenemos al manejarlo de esta manera. Nomás quisiera decir que a finales de los 70, el 20% del PIB provenía de la industria petrolera, pero el 80% de las exportaciones. Hoy eso no se registra en las cuentas nacionales, ¿no? Hoy somos un país fundamentalmente exportador de manufacturas, ¿sí? Con una incidencia de la producción energética mucho menor en el PIB. Y esto es para bien. Esto es para bien porque el panorama internacional ha cambiado bárbaramente. Pensamos recientemente en Venezuela y su papel en el mercado internacional de petróleo. El gran actor en Latinoamérica en la cuestión petrolera se llama Brasil, que está produciendo casi 4 millones de barriles diarios. México está produciendo 1.6. ¿Sí? Entonces, una alianza estratégica en México, a partir de México tendría que ver en el mediano plazo con una alianza con Brasil. Y esto es fundamental porque son los actores que pueden tener algunas similitudes, algunas afinidades que importan mucho. Vamos a ver cómo va el mundo, porque hay evidentemente alguien que se opone profundamente a una alianza estratégica de esta naturaleza y que vive en Washington. Está muy bien. Bueno, yo lo que quiero señalar es que en la era neoliberal, el petróleo sí pasó a ser un negocio, es decir, cambió totalmente el enfoque que tuvo el gobierno sobre el petróleo. Cárdenas había amarrado incluso legalmente toda la constitución, las reglas, las leyes, etcétera, para que el petróleo fuera básicamente propiedad de la nación, para que fuera el pilar de desarrollo, la palanca de desarrollo del país. Pero en la era neoliberal esto cambió y de repente empezaron a hacer cosas muy curiosas con Pemex. Es decir, Pemex durante el sexenio de Echeverría, por cada peso que recibía, por cada peso que pagaba, por cada peso que vendía, recibía un peso de subsidio. Y esto fue cambiando al punto que en tiempos de Vicente Fox, por cada 8 pesos que Pemex pagaba, recibía unos centavos, recibía prácticamente nada. Llegamos a un punto increíble. Hubo un momento
en el que México llegó a importar el 43% de las gasolinas que se producían en el país cuando había sido autosuficiente en gasolinas y en diésel durante décadas. Y es claro que en tiempos de Vicente Fox, por ejemplo, Pemex llegó a pagar 94% de sus ingresos en impuestos, lo cual es verdaderamente una locura. No hay una sola empresa en el planeta que pueda soportar una sangría de este tamaño. Tenemos el caso de Vicente Fox, ¿no? En el sexenio de Vicente Fox, México obtuvo 335 mil millones de dólares de ingresos del petróleo y tuvo 170 mil millones de dólares de ingresos extras del petróleo. Y no sabemos a dónde fue a parar ese dinero. Sobre todo lo que sí sabemos es que no se reinvirtió en Pemex. Y sí sabemos que quien estuvo a cargo de la Secretaría de Energía en tiempos de Vicente Fox, que era Georgina Kessel, después se fue a trabajar para empresas energéticas extranjeras, ¿no? Es decir, hubo una entrega de la joya de la corona, de lo que era el centro de la producción de la riqueza del país, y además proliferó, y esto está muy documentado, lo documentó muy bien Ana Lilia Pérez, entre otras gentes, proliferó la corrupción adentro de Pemex. Hay un intento hoy en día por rescatar petróleos mexicanos. ¿Tú crees, Felipe, que ese intento es razonable? No solamente es razonable, Rafa, es necesario, es urgente. Como bien lo señalas, durante décadas el desarrollo urbano, industrial, de infraestructuras, de producción, de turismo, de agricultura, en buena medida estuvo apuntalado por la producción de petróleo que sirvió ahí efectivamente como un motor de desarrollo, como aquí se ha comentado. Es decir, cuando tú tienes en tus manos el destino de un país, tienes que ubicar cuáles son tus empresas estratégicas. Y sin duda, quizá la más importante en México ha sido el petróleo, ¿no? Y estratégica hoy en día. Y es hoy estratégica, aún más, porque como también lo comentas, durante los 36 años de gobiernos neoliberales se fue desmantelando la capacidad productiva de Pemex, se fue dejando de lado toda la investigación para encontrar nuevos campos de petróleo, toda la exploración, toda la cadena de petróleo que comienza con ubicar los campos petroleros, con la capacidad de explotarlos, con la capacidad de extraerlos, de refinarlos, de diversificar la producción y comercializarla. Eso se fue perdiendo. Se apostó durante los gobiernos neoliberales por quebrar a la industria petrolera más importante, a la industria económica más importante de nuestro país, para dárselo a la iniciativa privada. Se fueron haciendo contratos, concesiones, proyectos mixtos con capital público, capital privado, pero la intención era clarísima de que fueran las grandes empresas petroleras que siguen siendo centrales en la economía mundial las que se quedaran con este recurso tan importante y que fueran desplazando a esta empresa. Entonces, por eso estaba en bancarrota Pemex, una empresa... La pusieron en bancarrota. Sí, financieramente quebrada, con una disminución también de la producción porque se fueron agotando los grandes campos como Cantarell y no hubo la intención de encontrar fuentes alternativas dentro de nuestras reservas. Entonces, cuando entra el gobierno de López Obrador, pues la verdad es que estaba en el naufragio esta empresa que había sido la más importante en los últimos 80 años, y por eso es que las medidas que se tomaron en el gobierno anterior y en este gobierno han sido centrales y sí marcan un viraje de 180 grados. ¿Tú crees, Diana, que hay un apoyo popular a la política petrolera de la Cuarta Transformación? Sí, por supuesto, porque precisamente la reforma que impulsó, ¿no?, que se impulsó durante el periodo neoliberal y los grandes cambios que contrajo, generó en la sociedad mexicana un enorme rechazo. Es decir, era como que nos habían vendido la matria, literalmente. Así Tocar es. el petróleo en México era eso, porque uno de nuestros grandes hitos nacionales era la expropiación petrolera y la propiedad sobre el petróleo. Entonces, cómo fuimos viendo
no solo la degradación de la paraestatal, ¿no? Efectivamente, cómo la fueron dejando imposibilitada para tener desarrollo técnico y modernizarse y entonces poder utilizar sus recursos en beneficio del Estado mexicano, sino que además de eso el paradigma de la privatización como promesa, ¿no? Que la posibilidad de salida iba a ser la privatización, cuando en México la sociedad ya tenía la experiencia de que las privatizaciones no estaban desencadenando el beneficio económico que nos estaban prometiendo. Entonces podíamos anticipar socialmente que lo que iba a suceder con Pemex es que lo iban a fragmentar, que lo iban a vender y que el resultado de eso iba a ser más o menos el mismo de lo que había sucedido con Telmex, de lo que estaba sucediendo con otros tantos asuntos de la propiedad, ¿no? Sobre los recursos mexicanos. Y creo que por eso ahora estas medidas gozaron de tanto respaldo. Por otra parte, también quisiera agregar, pues, cómo efectivamente este paradigma de la privatización, además, ya visto en retrospectiva, muestra cómo no generó nada de lo que nos prometieron. Por el contrario, generaron una enorme deuda. La presidenta hablaba, ¿no?, en la mañanera del pueblo de la enorme deuda que se generó durante ya el periodo de Peña Nieto. Entonces, Pemex no solo produjo la privatización, no produjo tampoco la posibilidad del desarrollo prometido, sino que incluso ahora se contrajo deuda. Cuando además en el mundo el conflicto iraní, el interés de los Estados Unidos por explotar el petróleo venezolano, apropiarse, ¿no?, del estrecho de Hormuz en este momento, muestran que este asunto de la transición energética y su debate es algo que todavía nos está distante y que el problema de la soberanía nacional pasa por la soberanía energética, ¿no? Claro. Ahora, Ariel, soberanía y energéticos. Sí, yo quisiera decir dos cosas al respecto. Una, el problema del extractivismo no solamente es que llegue una empresa y saque el recurso, en este caso el petróleo, y destruye el entorno, desarticule las sociedades alrededor, etcétera. En el caso mexicano, la corrupción relacionada con Pemex, el extractivismo también es sacar recursos directamente de una manera no solamente ilegal, sino desleal, respecto a esta matriz gigantesca que parece y inagotable, según parece, que es Petróleos Mexicanos. Eso me parece que es fundamental. Pero hay una trampa tremenda cuando hablamos de Pemex, cuando hablamos del recurso, etcétera. ¿Ha funcionado el petróleo mexicano, dadas las cargas fiscales a las que te referías, Rafael, y que está implícito en toda la discusión que hemos tenido ahora, como sucedáneo de la reforma fiscal que no se hace, ¿no? Y esto me parece absolutamente fundamental, porque cuando se enfrentaron los gobiernos neoliberales al dilema de cómo financiar el desarrollo, se les presentaba en primer lugar la reforma fiscal, pero como protegieron intereses, dijeron, ¿para qué hacemos una reforma fiscal donde se pague más justamente lo que se debe pagar por cada uno de los actores del mundo económico, si tenemos a Pemex, al cual podemos descapitalizar a un grado casi ridículo y a partir de ahí financiarse esos proyectos que tampoco tenían un enfoque muy social, que digamos, ¿no? Entonces se ha prestado el petróleo para convertirse en el sucedáneo de la reforma fiscal que no tenemos. Y el otro asunto que me parece absolutamente fundamental es que el conflicto iraní, el conflicto en Medio Oriente, que no sabemos cuánto va a durar, probablemente relocalice la geopolítica del petróleo en el Gran Caribe, ¿no? Y por añadidura quizás también a Brasil. Y ahí sí tenemos que ser sumamente cuidadosos porque ya vimos lo que se entiende por seguridad energética desde el punto de vista de Washington, que es el caso Maduro, una intervención atroz en términos del derecho internacional para someter a una industria petrolera a las necesidades estratégicas de Estados Unidos. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de Pemex, porque tenemos que hablar de Pemex como salvaguarda, no del nacionalismo en el sentido más abstracto, ¿no?, sino como salvaguarda de un proyecto nacional propio de desarrollo. Y eso me parece absolutamente crucial. Bueno, y ahorita México está precisamente haciendo un rescate petrolero que es realmente muy importante, que tiene varios puntos, ¿no?, y que implica también una reforma fiscal. Entre otras cosas, ya se estableció que Pemex no va a pagar más de 30% de impuestos, lo cual es importantísimo. Por lo que tú decías, Pemex sirvió, es decir, los impuestos que no pagaban los grandes consorcios nacionales los pagaba Pemex, ¿no? Ese dinero venía de ahí. Eso se acabó, ya cada quien está pagando lo que tiene que pagar.
Y el rescate petrolero tiene varios puntos que son absolutamente cruciales, es importante decirlos. 1, consolidar la producción de crudo. 2, ampliar la producción de gas natural, aumentar la producción de gasolinas y diésel, aumentar el refinamiento, ampliar la oferta de petroquímicos. En fin, es un rescate integral de la industria petrolera que se vuelve absolutamente indispensable en un momento en el que los energéticos están en crisis, en un momento en el que el petróleo vuelve a ser el centro del conflicto internacional. Tener una producción petrolera que garantice la energía del país es estratégico para la soberanía. Para bien y para mal, el petróleo sigue siendo el epicentro del conflicto internacional. Vamos a nuestra editorial en clave de sol. ¡Hey, mi sangre! Desde las hermosas playas de Chalco para nuestro Mexiquito querido. Para escándalo del mocho y el monopolio del óleo, en el año 38 expropiamos el petróleo. ¡Échale! La decisión calvinista por el rico fue mal vista, pero fue algo muy benéfico para el gran pueblo de México. Unas décadas después, gobiernos neoliberales lo hicieron todo al revés porque son bien animales. A Pemex la desfalcaron, la dejaron endeudada, las reservas remataron, que hijos de la fregada. Así eran y así son, hermano. Estuvieron noche y día con su lógica chaparra y hasta las refinerías remataron cual chatarra. Como en el tenis, pues. No querían privatizar y estuvieron dale y dale, hasta dijo Ricky Anaya que el petróleo nada vale. Ay, ahora estamos trabajando con las uñas como sea, porque estamos rescatando a la industria petrolera. Trabajamos sin parar como pocas veces pocas y compramos ya Deer Park y tenemos ya 2 bocas. El ser autosuficientes en materia petrolera es para bien de la gente, que la patria no se muera. El petróleo está muy caro por la guerra ya en Irán. El barril más de 100 varos, los panistas que dirán. Por el estrecho de Hormuz el petróleo está parado. Donald Trump y un tal Ted Cruz como de los infartados. Y ya para acabar. Rescatamos hoy a Pemex para bien de la nación, la tiraron como un Kleenex. ¡Viva la reexpropiación! Seguimos aquí en Claves analizando la realidad nacional e internacional y ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo en Cuba, la crisis por la que está atravesando, y pues para ello vamos a ver una cápsula que nos permita tener una pequeña introducción. Erosionado la cohesión social, manifestándose en protestas civiles en demarcaciones como Arroyo. Pues pensar en Cuba es pensar en este momento en la geopolítica, pensar en ese pueblo tan querido, pensar en la complejidad también que se avecina para el futuro. Desde hace 3 meses la nación cubana ha estado en una capa más, atravesando una capa más de ese histórico bloqueo, pero que ahora se acentúa con un bloqueo energético de graves consecuencias para esa nación y que configura bien y retrata bien lo que ha estado sucediendo en el mundo con el mandato en los Estados Unidos de Donald Trump y la forma en la que ha decidido consolidar su poder político y, por supuesto, su expansión imperial. Pensemos entonces a partir de esto, Ariel, pues la crisis que todo esto contrae, ¿no? Es una crisis de distintas formas, que tiene distintos niveles, expresiones y que tenemos que ir dilucidando entre todos. Así es, hay un triángulo histórico, digamos, entre La Habana, Nueva Orleans, Veracruz o la costa veracruzana, que plantea uno de los escenarios más interesantes en términos políticos y culturales, pero que ahora está atravesando por un momento muy especial y muy delicado.
Yo diría que el bloqueo, sobre todo el bloqueo energético a Cuba, está planteando 3 niveles de crisis a los cuales debemos atender, porque en todos los casos Cuba representa un elemento de interés, no solamente en términos de solidaridad y de política internacional, sino fundamentalmente en términos de la seguridad interna de México. Eso no se debe olvidar. La seguridad cubana también tiene que ver con la seguridad mexicana. La primera crisis es humanitaria y hay que atenderla de todas las maneras posibles. Es decir, una parte fundamental de la infraestructura cubana está parada o puede entrar a paro, digamos, sobre todo las de salud, por la escasez de combustible. Y eso define un escenario terrible para cualquier sociedad, en este caso la cubana. Segundo, hay una crisis geopolítica, porque no hay que olvidar que al mismo tiempo que el bloqueo se intensifica, el bloqueo energético a Cuba se intensifica, el conflicto en Medio Oriente también se intensifica. Yo no sé si Cuba se está convirtiendo en el sucedáneo de una victoria que se le niega a Trump y a Israel en Medio Oriente, y si están cambiando las prioridades y están empezando a considerar que lo que Trump dijo apenas ayer, yo puedo tomar Cuba, se está convirtiendo en la prioridad estratégica de los halcones en Washington. Ese es un asunto fundamental que puede ir desde el hostigamiento más brutal, el asfixiamiento económico, hasta una empresa militar. Eso no lo sabemos todavía. Y en tercer lugar, hay, por supuesto, una crisis política en ciernes, porque todos los actores involucrados, desde los mexicanos, pasando por los cubanos y los propios estadounidenses, pueden enfrentar problemas que ahorita son insospechados respecto al caso cubano. ¿Sí? No hay que desatender que esta situación extrema de carencia en Cuba va a producir agitación interna, ¿no? Y hay que legitimar desde estos momentos la protesta de muchos grupos por la escasez. Eso yo creo que es una responsabilidad histórica, incluso no solamente para el Estado mexicano, sino para las izquierdas mexicanas, de entender lo que ahí puede suceder. Pero también supone retos extraordinarios para el gobierno de Claudia Sheinbaum y para el propio gobierno de Trump, que últimamente simplifica todo en la vida y cree que todo le está dado, ¿no? Y me parece que eso nos va a arrojar muchas sorpresas. Pues sorpresas, es decir, Donald Trump es un cúmulo de incertidumbre en muchos sentidos. Este viraje, no sabe uno si está mirando a Oriente, si está mirando el Caribe, si está mirando todo al mismo tiempo. O su ombligo. Y o a su cuñado, ¿no? Sí. Y entonces no sabemos a expensas de qué estamos. Es tremendo, tanto poder económico en unas manos tan irresponsables, ¿no? Y ahora que ha volteado Felipe a mirar a Cuba y que se han dado estos diálogos entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano, que ponen en la mira un viraje a lo que tradicionalmente había sido el socialismo en ese país, pone un paradigma también de la posible salida que el propio gobierno podría darle a esto. ¿Y qué podemos pensar al respecto, Felipe? Pues es algo muy complicado, Diana. En efecto, el 14 de este mes, el presidente cubano Díaz-Canel hizo público lo que ya se sabía, que estaba habiendo negociaciones, pláticas entre funcionarios del gobierno de Cuba con funcionarios de Washington, y que sí va a ser un anuncio importante. Finalmente, este anuncio se hizo antier, en la noche, una entrevista que dio Óscar Pérez Oliva Fraga, que es el viceprimer ministro de Cuba, que es el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, que es además sobrino nieto de Fidel y de Raúl Castro, es un funcionario muy acreditado en el gobierno de Cuba, y dio una entrevista que me parece que es central, porque en efecto creo que es una muestra del grado de desesperación, de crisis interna de la que son conscientes los gobernantes cubanos y que están ofreciendo una salida que me parece que puede ser importante y que sin embargo sí significa un viraje con respecto a todo lo que había sido la defensa económica de Cuba, de su soberanía, porque creo que es a lo que los ha llevado este bloqueo asfixiante que está casi queriendo que sea la etapa terminal. Él hizo anuncios muy importantes, Óscar Pérez Oliva,
dijo que empresarios o empresas cubanoamericanas pueden participar o ser dueños de empresas en Cuba, que pueden asociarse con empresas privadas, esto no se podía, lo podían hacer pero con empresas públicas, que pueden intervenir, pueden hacer inversiones en el sector financiero y bancario, que pueden crear fondos de cooperación, que pueden hacer fondos de inversión para desarrollo de proyectos y que tendrían básicamente los mismos derechos que los ciudadanos cubanos. Es decir, Cuba está abriendo su economía para la inversión de un sector fundamental en la política estadounidense y en la economía también regional, que son los cubanoamericanos, y que han querido hacer esto desde hace muchísimo tiempo. Esta propuesta que hizo Óscar Pérez Oliva suena algo parecido a la perestroika. Incluso algunos le han llamado como cubanotroika a esta oferta. Yo creo que razonablemente muchos cubanoamericanos tendrían que agarrar esta oferta y sin embargo casi inmediatamente vimos la respuesta airada de Trump y de Marco Rubio, que en una entrevista posterior a las pocas horas dijeron que eso era absolutamente insuficiente, porque lo que ellos quieren es que caiga Díaz-Canel, quieren la cabeza del presidente cubano, quieren un gobierno de transición controlado por ellos, están viendo algo parecido a lo que hicieron en Venezuela, y esto me parece que abre un momento de incertidumbre, porque evidentemente no están entendiendo esta oferta de Cuba en medio de su extrema necesidad y de tratar de evitar una intervención armada, un golpe militar, o que el bloqueo económico con esta carencia absoluta de combustible pues provoque una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces creo que está abierto este panorama de incertidumbre y pues no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero es una situación extremadamente grave. Extremadamente grave, además también, pues no sabemos hasta dónde van a querer estirar la liga, ¿no? Es decir, va a provocar o se está buscando provocar esa crisis interna, la crisis humanitaria, que entonces también se convierte en una crisis política que active desde adentro supuestamente no una confrontación con el gobierno, con los líderes, ¿no? del gobierno cubano. No sabemos si es eso, si es una intervención militar, si el camino es entonces una o la posibilidad de que también entren otros actores, es decir, es ese escenario de incertidumbre, pero que nos coloca indefectiblemente ante la necesidad no solo de mirar el proceso en términos analíticos, sino también del compromiso que tenemos con un pueblo como el pueblo cubano y con la defensa de que el destino de los cubanos debe seguir en manos de los cubanos. En ese sentido, Rafael, ¿cómo pensar ahora cómo apoyamos a Cuba y por qué habríamos de apoyar a Cuba más allá de una cuestión ética y moral? ¿Qué podemos imaginar al respecto? Mira, yo veo 5 razones fundamentales para que los mexicanos apoyemos a Cuba. La primera es que Cuba es un país hermano. Los vínculos entre Cuba y México son vínculos culturales muy potentes y datan desde tiempos de la colonia. La cultura cubana tiene un peso importante en la cultura mexicana y de hecho muchos de la música cubana es como nuestra, pues, ¿no? Es parte de la música nacional. Pérez Prado vino de Cuba, Celia Cruz vino de Cuba, etc. No se nos puede olvidar que, por ejemplo, los vínculos históricos entre Cuba y México son potentísimos. Aquí estuvo José Martí antes de regresarse a Cuba. Aquí planeó Fidel Castro su expedición en el Granma. En fin, los vínculos son muy fuertes. Pues sí, aquí estuvo Julio Antonio Mella, aquí mataron a Julio Antonio Mella. Luego, la segunda razón es que la política de México es una política antiintervencionista. La doctrina Estrada establece el principio de la autodeterminación de los pueblos y México siempre tiene que defender los principios de autodeterminación de los pueblos. La tercera razón es urgente, es una razón humanitaria. Tenemos, como bien lo dice Ariel, como bien lo dijo Felipe, como bien lo dices tú, tenemos que apoyar a Cuba por razones humanitarias. Se nos olvida
lo horrible que son los bloqueos. Los bloqueos son agresiones que matan. Hace poco en The Lancet se publicó un artículo que es muy importante, en el que dice que Estados Unidos ha aplicado entre 1971 y 2021, aplicó sanciones contra 152 naciones. Y decía ese artículo de The Lancet que 38 millones de personas murieron a causa de esas sanciones. Las sanciones contra Cuba son largas, son prolongadas, son un exceso, son un abuso. Hay que romper ese bloqueo, y eso solo se puede romper con solidaridad. La cuarta razón, y ya casi termino, es que pues, en los tiempos de Gaza, estas razones humanitarias se vuelven cada vez más urgentes y más apremiantes. Y la quinta razón es la que decía Ariel, es decir, defender a Cuba es defender a México. Estados Unidos está perdiendo hegemonía planetaria, ¿sí? Y se está concentrando en América Latina. Si los pueblos de América Latina no nos solidarizamos los unos contra los otros, nos van a barrer. Y tenemos que defendernos. Es la defensa de la nación. Una defensa de la nación que pasa por muchos asuntos que implican esa perspectiva regional, y ligo un poco con el primer bloque. Tú hablabas en ese momento de, por ejemplo, una alianza con Brasil en términos, ¿no?, estratégicos, con Petrobras, pensar en que plantar cara a lo que está sucediendo desde Washington implicaría esto. ¿Cómo concebir, Ariel, entonces, la posibilidad de una estrategia política que desde nuestra nación tenga esa perspectiva regional? Sabemos que no está en nuestras manos quizá la solución a muchos problemas, pero ¿por dónde andar? Sí, uno quisiera que el tiempo regresara y poner otra vez sobre la balanza a la luz pública algo parecido al Pacto de San José, que se encargó de garantizar el abasto energético a los países del Caribe y de América Central que carecían de petróleo, de gas, de asociados, etcétera. Ya no es tan fácil, dadas las mutaciones en la política internacional, eso es indudable, pero de todos modos yo creo que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, tiene que explorar con mucha decisión las posibilidades de un nuevo eje ahora con, digamos, México-Brasilia, para efectos de, si no detener completamente, hacer más lento el avance hegemónico, desesperado también por otra parte, del gobierno de Washington sobre América Latina, en este caso primeramente el Caribe, Cuba. Ese es un asunto. El otro asunto es que, desde mi juicio, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano, pero sobre todo el gobierno cubano, no estamos para darles consejos, pero me da la impresión de que por ahí va, ya perdió la legitimidad revolucionaria. Tiene que trabajarse, y en sus relaciones internacionales también, y el gobierno mexicano tiene que asumir eso, que lo que necesita ahorita la autoridad política cubana es trabajar en la legitimidad de la transición, ¿no? Porque de lo contrario se abren las puertas para una solución extrema de parte de Estados Unidos. A mí me llama muchísimo la atención esto que ha dicho Felipe, ¿no?, que todos nos sorprendimos, que unas horas después de la declaración de un ministro tan acreditado del gobierno cubano, la respuesta sea tajante de parte de Washington, ¿sí? No hay que pasar por alto que seguramente, y no sé si en ese orden, y no lo digo en términos peyorativos ni muchísimo menos, sí, en Washington están pensando cuál es su gran premio en esta sonada, ¿Teherán o La Habana? Ese es el punto fundamental que tenemos que esclarecer, y es el punto en que el gobierno cubano tiene que empezar, pero también el gobierno mexicano. Teherán o La Habana, en la guerra contra Irán no les está yendo bien, o los resultados que está obteniendo Washington no eran los esperados, y podríamos suponer que tampoco los esperados en Cuba, porque esa legitimidad revolucionaria ahora está en manos de lo que podría ser la inversión privada. Un poco destacando lo que decías, Felipe, ¿qué escenario tan complejo se abre si pensamos que quienes van a tener quizá capitales para esta apertura económica que está dando el gobierno sean en realidad esos exiliados o esos que salieron de la isla hace muchos años y que están afincados en Miami? Entonces, una transición política con ese escenario, ¿cómo podríamos verla? Yo la veo muy, muy complicada, Diana, porque, mira, yo creo que tiene más de 60 años el bloqueo. Hubo una invasión
armada estadounidense en Bahía de Cochinos en 1961. Hubo varios intentos de asesinar a Fidel Castro, de descabezar la revolución. El bloqueo desde el periodo especial para acá se ha visto cada vez más agudizado, ¿no? En efecto, todos los logros de la Revolución Cubana que fueron espectaculares en salud, en educación, en deporte, en cultura, pero además en irradiar la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad más justa, más libre. Todo lo que pudieron ayudar a las luchas de liberación de pueblos en África durante los 60s y los 70s, era finalmente una esperanza de que valía la pena intentar construir una sociedad mejor enfrentándose al imperio, ¿no? Creo que han podido resistir por más de 60 años. Yo creo que ese intento de construir una sociedad mejor, personificado en la resistencia del pueblo cubano, creo que nadie lo personifica mejor que ellos, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista, creo que esa legitimidad revolucionaria de aspirar a una sociedad mejor sigue vigente, pero está en condiciones muy complicadas ahorita de sobrevivencia. Desde luego, los cubanoamericanos quieren acabar con eso. Trump quiere acabar con eso. Quieren ponerlos de rodillas. Quieren que Cuba sea como en la etapa de Batista, un patio trasero, una subsidiaria, un casino grande para Estados Unidos, y eso es algo que no podemos permitir. Y yo creo que ahorita es más que nunca urgente la solidaridad y el apoyo desde todos los niveles a esta revolución, que creo que ha sido una de las mayores experiencias históricas de la humanidad. Yo sumaría por eso otra razón a por qué deberíamos apoyar a Cuba, porque debemos apoyar a Cuba porque es apoyar la esperanza. Claro. El pueblo cubano nos ha dado esperanza efectivamente durante tantas décadas, un pueblo que económicamente a lo mejor no tenía los grandes recursos territorialmente, ¿no? Pero que ha vivido con una dignidad y que ha vivido con una felicidad que ya hubieran querido muchos otros pueblos del Caribe también tener la misma suerte. Bueno, yo agregaría otra que a mí me parece importante, y es que siempre hay que combatir la desesperanza. Y lo que estamos viviendo es la consolidación de un proyecto ultraderechista de desesperanza a nivel planetario. Y ese proyecto lo está encabezando precisamente Estados Unidos, un imperio que hoy está en crisis. Estamos viendo un fenómeno muy interesante en el Medio Oriente, y es que, termino con este dato, en el estrecho de Hormuz, Irán pide que deja pasar a los barcos siempre y cuando les paguen en yuanes, no en dólares. Este es un proceso de desdolarización de la economía planetaria, y esto pone en crisis al imperio norteamericano, pone en crisis la columna vertebral de la economía norteamericana. En estos momentos siempre hay que apoyar la esperanza. Tenemos que apoyar la esperanza sin lugar a dudas, y además creo, teniendo en consideración que aunque a veces, como en un momento tan crítico, histórico, tan, pues no sé, clave quizá para el futuro como el que estamos ahora viviendo, pues lo que podemos pensar es que los poderosos nunca tienen todo el control en sus manos. Afortunadamente los pueblos siempre luchan, y los pueblos también levantan la cara con dignidad frente a lo que se presentan como grandes retos. Creo que en este momento habría que recuperar esa historia del pueblo cubano que tanto nos ha dado, para no solo apoyarles moralmente, sino también empujar a nuestros gobiernos a que tomen decisiones que habiliten un futuro distinto para los cubanos y, como decían ustedes, pues para todas y para todos nosotros. Les invitamos entonces a seguir aquí en las discusiones y en las conversaciones que hemos estado teniendo en Claves. La próxima semana estaremos también pensando los temas nacionales e internacionales. Muchas gracias. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que